Nuestra cultura tiene una historia profunda. Hablaremos sobre vinerías, boliches y cafés de Montevideo, aquí en Gloria y Muerte. Bienvenidos a un nuevo programa de Gloria y Muerte y me encuentro con un invitado muy especial, polifacético, poeta crítico de arte, musical, cinematográfico, es productor, integra la Asociación de Tangos, es ciudadano ilustre de Montevideo y además tiene una trayectoria de 50 años en televisión y radio. Con nosotros estamos hablando con Ignacio Nacho Suárez. Bienvenido, Nacho, a nuestro programa. Muchas gracias. Nacho, Ignacio, ¿cómo es que te gustaría que te mencionamos en esta charla? Ignacio es para la cédula y Nacho para los amigos. Genial. En realidad surgió de la calle. De pronto pasaba un camión y decían, ¡chao, Nacho! Y bueno, y ahí quedó. Así que, y además te agradezco no solamente el encuentro, sino la posibilidad de volver a este canal donde también estuve hace muchísimos años. Y a lo mejor un amigo recuerda nuestros encuentros. Nacho, sos una persona con trayectoria indiscutible en el mundo de la cultura uruguaya. Pero quiero, antes de hablar de vinerías, cafés y boliches montevideanos, quisiera indagar un poco rochense. Rochense, sí. A los 13 años llegaste a la capital. Sí, nací en la ciudad de Rocha. Hasta los 6 años estuve en un pueblito que quiero mucho, que es San Miguel, 18 de julio para el mapa, para los mapas, pero para nosotros sigue siendo San Miguel, pasando el Chuy allá en la frontera, y luego hasta los 6 años. Y luego en Rocha hasta los 13 años, antes de venirme para Montevideo. ¿Cómo fue ese pasaje para una persona que vivía en un lugar apartado, digamos, lejos de la capital, llegar en esos años, que era una transición muy distinta en la sociedad? Se daba un fenómeno cultural muy raro, que quizá muchos amigos o televidentes recuerden, que había una presencia muy importante de la Argentina, fundamentalmente a través de sus radios. Y en el caso de Rocha, de la revista Biliken, que formaba parte de una empresa argentina fundada por un rochense, Constancio C. Vigil, editorial Atlántida. Entonces nosotros muchas veces desde Rocha hacíamos escala en Montevideo para ir a comprar cosas a la Argentina. No obstante, Montevideo era sin duda ya un gran centro de atracción desde el punto de vista cultural, artístico. Nacho, cuando fue que empezaste culturalmente en Montevideo, aquí tu carrera, digamos? Por casualidad. Yo venía ya de alguna manera relacionado con la cultura porque mi mamá era docente y la familia materna también, había muchos maestros y profesores. Y la familia paterna me dio lo que yo llamo la cultura de la sangre, es decir, como decía el querido maestro Rubén Lena, a quien entrevisté en Un día en la vida, cultura es todo lo que hace el hombre. Shakespeare, los filósofos griegos, pero también las tortas fritas cuando llueve, que es un hecho cultural. Entonces, para mí no había una cultura con mayúscula y una con minúscula, pero había una actitud, además, muy pueblerina, muy aldeana, de querer irme de esa cosa un poco chatita que a veces que tenían los pueblos entonces, a través de los libros y de la cinematografía. Entonces vimos mucho cine, las matinés de los domingos eran infaltables y leíamos mucho. Tanto es así que recuerdo permanentemente aquello de apagar la luz y
y uno seguía leyendo con los libros que escondía debajo de las sábanas, ¿no? Cuando llegué a Montevideo, existió la posibilidad de ingresar en la televisión haciendo una sección que se llamaba Letras, Teatro y Algo Más. El algo más fue el periodismo, que fue lo que fue ganándole, digamos, en mi vida como actividad profesional hasta ahora. Por lo tanto, no puedo decirte que hubo un día o un hecho. Fue una sucesión de hechos que se fueron dando y bueno, y a diferencia de otros colegas que empiezan en la radio, yo empecé directamente en la televisión. O sea, pero sos polifacético, se abrió un camino que te llevó a varios lugares, ¿no? Sí. Me llevó a muchos lados desde el punto de vista físico, en la medida en que me hizo viajar mucho, conocer mucho el Uruguay y Montevideo, la otra Montevideo, que estaba más allá de 18 de julio o de la Rambla. Es la Montevideo del interior, la Montevideo de los oficios, de los trabajos o de la falta de trabajo. Es decir, y además tuve una muy intensa actividad estudiantil también, desde el punto de vista de la militancia gremial estudiantil, tanto en el IABA como en otros institutos, y eso nos comunicaba mucho con el mundo. Sabíamos mucho del mundo y quizá sabíamos más de lo que pasaba en Albania de lo que pasaba en Caraguatá. Pero eso se fue revirtiendo porque la televisión nos obligaba a estar más en la realidad de hoy y de Uruguay, ¿no? Hablamos de las vinerías. ¿Qué nos contás de las vinerías? Las vinerías eran unos lugares nocturnos que existían en Montevideo, que así se llamaban, eran peñas en realidad, algunas muy famosas, donde venían artistas de la Argentina prácticamente todas las noches y artistas uruguayos muy importantes. Por lo tanto, allí armábamos barras de amigos que nos trasladábamos de una a otra. Te puedo recordar algunas famosas como Las Telitas, que fue una de las primeras en la Ciudad Vieja, Teluria en Ibicuicas y 18, donde conocí a Mercedes Sosa, al Turco Cafrune, a Horacio Guaraní y a tantos otros amigos que la vida nos dio. Y además a Osiris Rodríguez Castillo, a Eustaquio Sosa, a Yamandú Palacios, que lo conocí en una de las vinerías también, pero que no era tan importante como Altamar o como Los Cocuyos, sino que era una vinería en un boliche montevideano, allá por la calle Tristán Narvaja y Paysandú, que se llamaba La Chimba, que era un personaje de la radio en aquellos momentos. Y la vinería, que la puso Yamandú Palacios con Oscarito del Monte, se llamaba nada más y nada menos que La Cucaracha. Así que imagínate qué nivel tendría. Los efectos lumínicos no eran como los de ahora, y los del equipo de producción. Como tenues, ¿no? Algo. Eran bases de damajuana dado vuelta con una luz de 25. Es decir, la luz indirecta se producía de esa manera. Y eran lugares muy importantes para la cultura también, sobre todo para el eclecticismo cultural, porque allí escuchabas a Rufino Mario García diciendo un poema criollo, a un instrumentista haciendo valsecitos franceses o peruanos, a las más diversas actividades culturales, fundamentalmente las que dieron luego paso a un movimiento que integré con mucho gusto, que fue el movimiento de canto popular uruguayo. Es decir, del folclore argentino, que era muy marcado en esa época, al canto popular. ¿Y eso marcó algo en tu vida? Porque sos poeta. Sí. ¿Ha influenciado alimentarse de todo ese mundo artístico? Sí, sin duda. Tocayo. Sí, sin duda. Como te ha pasado a ti, como le ha pasado a todos aquellos que no quieren pasar añudo por la vida. Es decir, cuando todas las cosas te importan, cuando por ahí descubrís en una vinería un personaje como Paco y Pico, que era un ventríloco, que tenía un pato de madera que le hacía hablar y le hacía decir las cosas que él de pronto no podía decir. Y una noche
esperando a los olimareños que tenían una vinería en la calle, hoy Rodó, entonces La Valleja y Constituyente. Veo que Paco viene con su Juan Hinchazo se llamaba, a poner al muñeco en un cajón donde lo trasladaba. Y cuando lo puso en el cajón, no se dio cuenta que yo estaba y el muñeco le habla. Le dice, ¿me vas a dejar por la rubia esa? Y voy un ratito a tomar algo con ella y vuelvo. ¿Somos amigos o no somos? Sí, somos amigos, pero... Y el muñeco hacía como que llorisqueaba. Y estaba él y su muñeco solo. Es decir, es imposible que después de tantos años no me acuerde de eso. Anécdota increíble. Claro. O sea, las vinerías, ¿por qué esa, la telita era por especial? Eran lugares, digamos, con telas arañas, ¿verdad? En esa particularmente era un lugar como... No eran tan digamos, como cafés, ¿verdad? Eran distintos. Tenían algo de los viejos cafés. Lo que sucede es que habían culturas diferentes. Habían clientes diferentes para las diferentes propuestas. Montevideo tenía una intensísima actividad nocturna y estaban desde los cafetines del puerto, las whiskerías con chicas y neones, los cafés del centro que cada uno tenía su particularidad, el Montevideo, frente al diario El Día, donde reunía periodistas. Es decir, el Sorocabana, que era un lugar importantísimo desde el punto de vista periodístico, porque si tú querías saber, por ejemplo, haciendo una crítica cinematográfica, cómo se llamaba la cuarta cámara de una película sueca del año 30, ibas a la mesa de los cinéfilos en el Sorocabana y lo averiguabas y te contestaban. Entonces, estaba la mesa de los poetas, la mesa del cine, la mesa del teatro, y allí conocía, habían boliches maravillosos tipo Roma hacia la calle. En la rinconada del Palacio Salvo estaba el Palace y el Armonía, con las mesas sobre la vereda, que no sabías en qué boliche estabas porque las mesas eran todas iguales. Y si querías conectarte con un actor o con alguien, ibas allí porque estaban después de las funciones o antes de las funciones, en ese ámbito de la Plaza Independencia, que fue también maravilloso en su momento, ¿no? Nacho, te invito a hablar de esto en el segundo bloque y ya volvemos. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años. Más de 30.000 baches arreglados en Uruguay. Trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto 099 399 612. Ecoasfalto. Clases magistrales con el escritor y docente Rafael Courtoisí. Aprende novelas, cuentos, poesía y ensayos. Cursos y talleres especializados. Consulta y entra al mundo de las artes y de las letras de la mano del prestigioso escritor. Contacto 091 808 861. Les presentamos el libro La tapera de Oribe, escrito por Guzmán Garrido Rosa, un joven investigador de 20 años de edad. Reúne la investigación realizada en la tapera de Ignacio Oribe basada en la detección de metales. En el libro, Guzmán nos relata sobre los más de 300 objetos desenterrados que van desde lanzas, sables y facones hasta monedas de plata españolas y portuguesas. Todo lo encontrado lo ha puesto en exposición también en museos. Gracias al libro, revivió la memoria de un sitio de gran importancia histórica que se encontraba completamente olvidado. Aquellos interesados en obtener el libro a través del número 092912800. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516 con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La tierra es oportunidad. Inmobiliaria Cali Raíces. Venta de chacras, terrenos y casas. Realizamos fraccionamientos que transforman proyectos en realidades. Con respaldo profesional y confianza, trabajamos en todo el país y a nivel internacional.
Cali Raíces, donde tus proyectos toman tierra. 098559096. Bienvenidos a este segundo bloque en Gloria y Muerte. Me encuentro con el destacado Ignacio Nacho Suárez, hablando de cafés, boliches y vinerías. Nacho, que hay un mito que también quisiéramos para los televidentes puedan entender las diferencias entre las vinerías, pero que transcurrían en un horario nocturno. Era una vida nocturna distinta, ¿verdad? Personajes diferentes que a los cafés. Ahora, estaban también las whiskerías, sí, que también seguramente alguna cosa artística habrán marcado. Sí, en todos lados. Obviamente hay cosas que viví directamente y cosas que viví la onda expansiva. El origen, tú mencionabas al comienzo, yo formo parte de tengo algo que ver con el tango, diríamos, integro la Academia Nacional del Tango de la República Argentina. El tango nació precisamente en esa mezcla cultural de inmigrantes que venían de la vieja Europa, de África, en los prostíbulos. Había una enorme cantidad de migrantes, mucho más hombres que mujeres en aquellos años, y por supuesto proliferaban los prostíbulos para esa gente que venía a hacer la América, como se decía entonces, y se encontraban las soledades del hombre que había perdido el campo largo con el alambrado de los campos, ya había perdido esa visión desde arriba del caballo para convertirse en el solitario de los pueblos, con el solitario que venía de la Europa sabiendo que por ahí nunca más volvía a ver a la madre, a su hermana y a su paese. Por lo tanto, esas soledades se encontraban ahí en las colas de los prostíbulos. Y allí se juntaban también un pandeiro con una guitarra, con un violín, con la presencia del candombe entonces, muy elemental, pero los tambores brasileños, y ahí fue surgiendo esa cosa rarísima de una mezcla justamente muy ecléctica de lo que es la cultura uruguaya, incluyendo el tango. Uruguaya, porteña, de Buenos Aires y de Rosario, es decir, surgió en ciudades de puerto, como el fado, como el jazz, como el cantejondo, como el canto hondo, es decir, de lugares de adioses, de despedidas, de espera de barcos que no llegan, etcétera, etcétera. Es decir, por eso es que de alguna manera el tango comenzó, primero siendo muy soez, muy procaz, muy con letritas relacionadas con los prostíbulos, pero luego fue evolucionando hacia inclusive lo que muchas veces se dijo el canto de lo perdido, ¿no? De lo que ya no estaba. La madre que no está, el amor que no está, la patria que no está, el campo que no está, en fin. Como esas historias se tejen entre sí y de repente poetas como tú u otros periodistas también un poco se alimentaban de esas historias. Nos nutríamos mucho. Yo, fíjate que de no haber conocido esos boliches no hubiera podido hacer el tema de los boliches, que cantó Citarrosa, entre otros, ¿no? Muy cerca había otro ámbito, que era en aquel Montevideo, que era el del Bajo. Es decir, no solamente el Bajo portuario, diríamos, con las whiskerías, sino lo que se llamó la calle Yerbal, que era la zona roja de Montevideo. Ahí iban los chicos de la clase media y los jóvenes de la clase alta a divertirse. Estaban los cabarets también, que era otra historia. Y una noche, uno de los jóvenes estudiantes de arquitectura de la Federación de Estudiantes del Uruguay, que quedaba en la calle Ituzaingó, empezó a sentir, en una noche afiebrada, la sintomatología de una enfermedad que en esos años era incurable, que era la tisis, el cáncer, la tuberculosis, que está presente en el tango también, de alguna manera, ¿no? Y en las obras de teatro de aquellos años. Y no quería que se le olvidara esa melodía. Y le pidió a su hermanita, que sabía escribir música, intentó comunicárselo para que no se perdiera esa frase musical que le había salido desde una frontera entre la vida y la muerte, entre la gloria y la muerte. Y conoció la gloria porque esa frase musical dio origen
nada más y nada menos que la comparsita, el tango más conocido del mundo, más famoso, que le dio a ese muchacho, Bato Rodríguez, la gloria y la muerte. Entre otras cosas porque se tuvo que enfrentar o enfrentó un problema legal por el hecho de que hubieran puesto letras a su música durante años. Le trajo gloria, le trajo dinero y le trajo la muerte. La gloria y la muerte en un ejemplo claro en tu programa. Bueno, así que estamos hablando de que entre todo ese mundo se junta entre sí y genera situaciones como estas, que el público y las generaciones futuras pueden apreciar a través de una música, como en tu caso el tema boliches. ¿Cómo conociste esa cita rosa? ¿Fue en una vinería? Sí, en la vinería de la Cucaracha, que tenía Yamandú Palacios y Oscarito del Monte. La Cucaracha era una vinería muy, muy pobre, que tenían ellos en un boliche llamado La Chimba, que era un personaje de la radio en aquellos años, allá por Tristán Narvaja y Paysandú. Y allí conocí a un flaco que estaba cantando canciones españolas. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. Y ese flaco nos hermanó con un poeta hermanador como es el peruano César Vallejo. Empezamos a hablar de Vallejo, lo leíamos, y nos unió para toda la vida hasta la posibilidad de que cantara alguna de mis canciones, cosa que es uno de los tantos honores que la vida me da. ¿Y cómo fue esa experiencia conocerlo? ¿Qué nos puedes dejar alguna anécdota? Porque a través de tu poesía trascendió y seguirá trascendiendo. Quizás los jóvenes nos escuchan, pero hay que ver cómo surgió, ¿no? Tiene un alma, tiene una pasión. Esa pasión por la cultura como un hecho fraternal, como un elemento hermanador. Yo escribí los boliches, entre otras cosas, porque uno de los boliches iba a aprender. Lo primero que aprendía era a ver dónde estaba la mesa de los tigres. Segundo, acercarse a ella. Tercero, tratar de permanecer en ella. Y lo primero que aprendía era escuchar. A diferencia de luego de generaciones posteriores, que lo más importante parece que es hablar. Nosotros nos daba mucha vergüenza no saber. Por lo tanto, aprendíamos y seguimos aprendiendo de todos, porque todos tienen algo para enseñarnos. Y eso fue quizá lo que me comprometió más con el canto popular, con la milonga ciudadana y con mis hermanos los artistas, ¿no? Incluyéndote. Quiero hacerte esta pregunta que es relevante, porque estamos en un cambio cultural inevitable. ¿Qué nos va a deparar el futuro con la introducción de la inteligencia artificial con respecto a la cultura? Es un tema muy difícil, no es para terminar un programa, sino para empezarlo. Nosotros acá en la Asociación General de Autores del Uruguay estamos trabajando muchísimo en eso, estudiando, averiguando, sabiendo que por lo general la legislación siempre llega después de los hechos y estamos queriendo amparar a los autores que precisamente de esa máquina que supuestamente va a sustituir muchos oficios, muchas actitudes de creación, etc. Yo creo que hay una inquietud natural, como en todo cambio, y catastrofista. Pero me da la sensación de que, como pasó con otras cosas, incluso hasta con la electricidad en su momento, con la revolución industrial, hay muchas injusticias, muchas angustias, mucha crisis, pero luego las aguas vuelven a su cauce. Nacho, quiero agradecerte profundamente estar en este programa. Yo a ti. Y quiero agradecerte obsequiándote la tapera de Oribe, vamos a mostrarlo a cámaras, de Guzmán Garrido Rosas, para que lo tengas. Muchas gracias, muy amable. Y también al público, hacerle notar también que nuestro obsequio de Inés Busquiazo, Juanas, rosas y violetas para Juana, también para ti. Muchas gracias, bueno, qué bueno, fantástico. Nos acompaña lo que nos obsequió Juan Antonio Varese, y quiero agradecerles a ustedes
y nos reencontramos en otro capítulo de Gloria y Muerte. Querido público, bueno, es un gusto entablar este diálogo con ustedes profundo para hablarles sobre todo el recorrido que hemos hecho desde 2024 a este año 2025 y que hemos pasado por todas las facetas culturales, artísticas, poéticas, bueno, sobre todas personalidades de nuestra cultura, también para generar conciencia en las nuevas generaciones y dejar un legado, ¿por qué no?, en estos programas. Los quiero invitar a reencontrarnos el próximo año aquí por Canal 11 de Punta del Este en Gloria y Muerte.